de conocimiento público. La Corte Constitucional admitió a demanda a la reforma tributaria o esta ley de equilibrio económico y sostenibilidad fiscal que presentó el Ejecutivo y que entró por vigencia de ley el pasado mes de diciembre, que de hecho ya está en vigencia. De hecho ya muchas compañías y empresas están pues haciendo los descuentos respectivos para el nuevo cálculo del impuesto a la renta. ¿Cuánto podría afectar si efectivamente la Corte Constitucional la declara inconstitucional y echa bajo la ley? Pues es una de las preguntas que le queremos hacer al viceministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Castillo. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Carlos. Hay que pensar que este proyecto de ley, digamos, la Asamblea tiene las atribuciones, puede hacer la consulta necesaria a la Corte Constitucional. Nuestra expectativa es que la Corte Constitucional en Derecho, ¿no es cierto?, analice el procedimiento de aprobación de esta ley y, digamos, se mantenga en vigencia el proyecto, porque es un proyecto muy importante no solamente para las finanzas públicas, es un proyecto muy importante para lograr cambiar también en el escenario internacional cómo nos ven en el mundo. Es decir, el Ecuador durante muchos años fue un país que se mantuvo alejado de los mercados internacionales de deuda, y por esa razón precisamente se tomaron decisiones muy difíciles con costos económicos, ¿no es cierto?, y financieros para el Estado y por lo tanto para la sociedad muy grandes. En este momento estamos tratando de corregir muchos de esos problemas. En varias conversaciones que hemos tenido con inversionistas también hay mucha expectativa, ¿no es cierto?, respecto de los resultados económicos que se están consolidando. La expectativa es que esto también se materialice en, digamos, indicadores importantes para el manejo económico. El riesgo país también ha visto alguna recuperación en los últimos meses. En la medida en que esto vaya avanzando, ¿no es cierto?, y se pueda mantener la estabilidad jurídica sobre los elementos de las reformas estructurales que el Gobierno Nacional viene trabajando, la expectativa es que pronto podamos volver al mercado, ¿no es cierto?, con una buena condición, de una manera ordenada, de una manera previsible, ¿no? Viceministro, las perspectivas de crecimiento, como dijo el presidente, se están superando ampliamente de lo que se hizo la proyección el año pasado. Podríamos hablar casi de un 4%. ¿Ese 4% incluiría estos nuevos ingresos por tributos? No, en el caso de esta perspectiva de crecimiento, ¿no es cierto?, después del dato oficial en este momento del Banco Central es de 5.6 para el tercer trimestre, la expectativa, tomando en cuenta la evolución del crecimiento económico, es que finalicemos el año en alrededor del 4%, ¿no es cierto?, quizás un poco arriba del 4%, lo cual es una buena noticia. Es decir, esto básicamente habla de una recuperación, de una reactivación económica que se materializa en el 2021. La reforma tributaria recién empieza en el 2022, ¿no es cierto?, entró en vigencia en términos del impuesto a la renta. Sin embargo, en el último mes de diciembre, también fue parte de la reactivación de ese consumo la inmediata implementación de las deducciones, por ejemplo, de IVA a algunos de los elementos que formaron parte de la reforma tributaria. Recordemos que en el mes de diciembre, por ejemplo, ya no se cobró el IVA, por ejemplo, para planes de telefonía celular. Todos recibimos algún mensaje, ¿no es cierto?, y un poco respondiendo también a estas dudas que uno encuentra en este momento cuando ha sido ya el primer mes en donde empiezan las deducciones del impuesto a la renta por la Ley de Desarrollo Económico. Realmente, desde un inicio, el Gobierno Nacional habló de ese 3.4% de la población que gana más de $2,000, un porcentaje muy pequeño de la población, de los que, digamos, tienen mayores ingresos en el país. Evidentemente, esta población ha visto este momento, ¿no es cierto?, una afectación en términos de su ingreso disponible. El 96% de la población no ha visto ningún impacto en términos de la reforma tributaria. No hay inflacionario tampoco, un impacto, de ninguna digamos, forma, colateral. De ninguna forma. Al contrario, el Ecuador finalizó con una inflación de alrededor de 1.9%. Es el segundo país con la inflación más baja de la región. Muchos países de la región han tenido que enfrentar procesos inflacionarios más complejos, derivados también de la capacidad de política económica, ¿no?, con ahorro fiscal, inclusive con herramientas monetarias que les permitió en su momento estimular la economía, pero en este momento eso ha significado un proceso inflacionario más grande. Y recordemos que la inflación es uno de estos impuestos naturales, ¿no es cierto?, que más afecta a la población más vulnerable, porque al final del día el incremento de los precios en los mercados impide que con la misma moneda, en nuestro caso el dólar, se puedan comprar o adquirir los mismos bienes. Así que el Ecuador, desde ese punto de vista, ha mantenido un manejo bastante responsable, las expectativas son muy buenas. Viceministro, el precio del petróleo ha superado la barrera de los $88, es posible que llegue a más de 90, y dicen los expertos en materias primas que
va a seguir al alza y esto tiene por una parte un impacto en la recaudación fiscal por venta de petróleo, pero también lo que tenemos que pagar por la compra de los combustibles, porque hay todavía combustibles subsidiados. Haciendo las restas y las sumas, ¿es beneficioso para Ecuador por lo menos mantener ese crecimiento del petróleo, aunque no necesariamente en la producción? ¿Cuánto impactaría, digámoslo así, en el primer trimestre de este 2022? Bueno, hay que pensar que efectivamente, como manifiestas, hay un efecto neto entre el incremento de los precios del barril de petróleo. Ventajosamente para el caso del Ecuador, por la importancia de sus exportaciones, en el caso del Ecuador ese efecto neto es positivo, es decir, alrededor, digamos, redondeando números, alrededor de cada dólar de incremento significa alrededor de 70, 80 millones de dólares adicionales que entran, ¿no es cierto?, al presupuesto público ya en neto, haciendo el ejercicio precisamente de la importación de combustibles, que es uno de los temas que el Ecuador ha venido tomando decisiones importantes. ¿Qué permite esto, en definitiva? En definitiva, permite, por un lado, mejorar las perspectivas de endeudamiento. De alguna forma, esto permite ingresos adicionales que permite reducir la presión que hay sobre obtener nuevo financiamiento. O sea, ¿el servicio de la deuda podría cubrirse con este superávit o no? Digamos, parte del servicio de la deuda se cubre definitivamente con los ingresos no permanentes, que se llaman, ¿no es cierto?, en el caso de nuestro presupuesto. Pero de lo que se trata es que esto permite, por un lado, reducir esa presión, ¿no?, lo cual nos permite ir tomando decisiones fiscales mucho más responsables, mucho más pausadas en términos del manejo de las finanzas públicas. Por otro lado, permite también tener ingresos adicionales para algunas instituciones. Pues recordemos que los gobiernos autónomos descentralizados tienen un porcentaje de preasignación que se deriva de los ingresos no permanentes por la venta de petróleo. Si no me equivoco, en el modelo de equidad territorial esto significa alrededor del 10%. Esto también le permite una holgura adicional a los gobiernos seccionales para que puedan también hacer inversiones importantes, por ejemplo, en temas de agua potable, ¿no es cierto?, de saneamiento, que tienen efectos colaterales con otros elementos, ¿no? Los temas de desnutrición, por ejemplo, que el gobierno viene promoviendo, están vinculados también a ese tipo de infraestructura. Es decir, el efecto neto es positivo y definitivamente lo que tenemos que hacer es ir tomando decisiones responsables para no cometer errores que hemos cometido en el pasado, ¿no es cierto?, con bonanzas petroleras, en donde los recursos se han despilfarreado de mucha forma. Entonces, por esta ley especial de petróleo, los municipios podrían recibir coyunturalmente estas semanas o estos meses, mientras dure este valor adicional del precio del petróleo, que de 50 está ahora prácticamente en 80 y pico, dineros adicionales en los desembolsos que tiene el gobierno con los GATS. Por supuesto, recordemos sí que hay un descuento, ¿no es cierto? Es decir, del precio referencial que tenemos hay un descuento de alrededor de... Sí, depende del momento, puede ir entre 4, 7, 8 dólares el descuento que tiene para lo que significan los ingresos del Estado, ¿no es cierto? Efectivamente, mes a mes se va reliquidando, ¿no es cierto?, se va consolidando el presupuesto en base a los ingresos que tenemos en estas dos categorías grandes que tiene el presupuesto, que antes se llamaba ingreso corriente e ingreso de capital, ahora se llama ingreso permanente e ingreso no permanente. Esto permite que el modelo de equidad territorial cuente también con recursos adicionales que se van reliquidando en el transcurso del año. O sea, ¿están al día con los GAT o todavía hay un dinero por reprogramar, entiendo que del IVA pendiente o no? Bueno, asimismo, en términos de los GATS, si no me equivoco, en este momento estamos al día. Hay por ahí dos o tres operaciones que están pendientes de devolución, particularmente, si no me equivoco, con los gobiernos autónomos descentralizados más grandes del país, pero el resto, precisamente por el buen manejo que nos ha permitido, por un lado, un proceso de consolidación de las finanzas públicas, por otro lado, un proceso de mejoras en las recaudaciones que hemos tenido con un trabajo muy importante y profesional del Servicio de Rentas Internas, y en este mes, por ejemplo, a través de estos ingresos adicionales que ya empiezan a materializarse en la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico. Esto, en definitiva, le permite al Estado ecuatoriano ir cumpliendo sus obligaciones, reconocer obligaciones que no estaban incluidas en presupuestos anteriores y que este gobierno ha decidido responsablemente y transparentemente incluirlas en el presupuesto general del Estado, y esto nos va permitiendo, ¿no es cierto?, cumplir con esas obligaciones en el transcurso del año. ¿Entre esas las obligaciones con el IES o no?
Así es, entre esas las obligaciones ¿Cuánto podría cubrirse? Bueno, se dice que son como 8.000 millones, pero digamos... Ahí hay un tema de transparentar... De cifras, sí, ahí hay un tema de transparentar las cifras. Siempre hay esta diferencia entre lo que es el presupuesto inicial, que es una proyección, una previsión de los ingresos que uno espera tener en el transcurso del año, pero en el transcurso del año se va materializando conforme se ejecutan esos ingresos. Entonces, hay una diferencia de cálculo que tiene que transparentarse. También se está trabajando con el IES en identificar efectivamente cuál es el monto de la deuda que está planteado. Hay varias cifras que se toman en cuenta dependiendo del enfoque. Sin embargo, el año pasado el gobierno nacional reconoció gran parte de esa deuda, si no me equivoco, alrededor de 1.400 millones, 1.500 millones se transfirieron específicamente al IES, reconociendo una deuda que había sido desplazada durante muchos años y que además tiene un efecto perjudicial, ¿no es cierto? Le afecta al sistema de seguridad social, claro. Un sistema que de por sí tiene problemas actuariales que tienen que irse reconociendo. ¿Y cuánto es lo que ustedes van a cubrir durante este año de esa obligación con el IES? Asimismo, este año en el presupuesto general del Estado está reconocido un importante monto, más de $1.000 millones, asimismo. En varios desembolsos. En varios desembolsos que se tienen que ir ejecutando al transcurso del año. Ministro, entiendo que va a haber una devolución del IVA a la tercera edad. Eso es importantísimo que la gente de la tercera edad lo entienda. Se hablaba mucho de que estaba pendiente, de que no había recursos, pero creo que sí, ahora se dispone para que haya esa devolución del IVA. ¿Cómo va a ser? Así es, en esta semana, precisamente para grupos vulnerables, entre ellos la tercera edad, se transfirió al Servicio de Rentas Internas $1.8 millones de devolución del IVA para que permita precisamente hacer esas transferencias a estos grupos. Esto es importante y este es un mensaje que la ciudadanía debe entenderlo. Mientras se manejan las finanzas públicas de una manera responsable, controlando el gasto y mejorando los ingresos a través de leyes como la Ley de Desarrollo Económico que entró en vigencia, que además es muy progresiva, es muy progresiva en determinar quiénes son los que contribuyen adicionalmente, y como digo, ese porcentaje muy pequeño de la población que más tiene es la que ha visto en estos días alguna afectación. No quiero con eso minimizar el golpe que puede significar para el ingreso de esos hogares, pero definitivamente son hogares que están en mejores condiciones que el 96% de la población, que al contrario puede ver, ¿no es cierto?, reconocimientos en transferencias, en deudas que están pendientes y que se pueden ejecutar efectivamente por un manejo responsable, transparente de las finanzas públicas. ¿Tiene un número exacto de cuántos beneficiados van a recibir esto del IVA de grupos vulnerables? Tal vez. Bueno, esto va a personas con discapacidad, de adultos mayores. De hecho, ya se han transferido alrededor de 13 millones en devoluciones generales, de los cuales 2.7, ¿no es cierto?, que se transfirieron eran para adultos mayores. En esta semana se reconoció 1.8 adicional. No tengo un número específico del número de beneficiarios, pero definitivamente es, digamos, un grupo, digamos, no solo que es el grupo más vulnerable probablemente de la población, sino que es un grupo importante. Viceministro, me gustaría también aprovechar su presencia para preguntarle sobre esto de entrar en el mercado de capital y en el mercado de valores. Sobre todo entiendo que el ministro Cueva lo dijo hace unas 3 semanas, de poner bonos de la deuda al mercado. ¿Puede tener expectativas en el mercado de valores a cómo saldrían estos bonos? Bueno, estamos buscando, como decía al inicio, ¿no es cierto?, consolidar muchas de estas reformas estructurales para que nos permita hacer los cambios necesarios y la comunidad internacional asimismo pueda reconocer ese manejo responsable y sobre todo un horizonte más estable de las finanzas públicas, que es un poco lo que intentamos corregir. En la medida en que esto se materializa, nuestra expectativa es que indicadores importantes para la deuda, como el riesgo país, ¿no es cierto?, puedan ir reduciéndose en el tiempo. De hecho, respecto de la brecha que teníamos con nuestros pares, con los países que tienen una calificación similar a la de Ecuador, se ha reducido drásticamente en los últimos meses. Y esto es importante porque manda un mensaje de respaldo de la comunidad internacional a las gestiones que está haciendo el Estado ecuatoriano. En la medida en que esto se va consolidando, ¿no es cierto?, en la medida en que podemos ir identificando los espacios de financiamiento interno también, es decir, un manejo relativamente equilibrado de estas finanzas, nuestra expectativa es que en el transcurso del año podamos identificar opciones para retornar al mercado de capitales, poder colocar deuda del Ecuador en condiciones favorables, en condiciones que permitan
garantizan un horizonte de sostenibilidad de la deuda pública y un manejo adecuado de las finanzas. ¿De cuánto podríamos estar hablando? ¿Unos 1.000 millones? No sé. Bueno, se ha previsto, digamos, en nuestro plan financiero que este monto esté alrededor de los 1.300 millones, pero como digo, cuando lo hagamos va a depender, exactamente, va a depender de las condiciones del mercado internacional. Por eso es importante que nosotros podamos continuar con este programa de gobierno, con la ley de desarrollo económico que está en vigencia, ir implementando las demás reformas. Estamos por enviar también la ley de inversiones, cierto, que está pendiente. ¿Puede adelantarnos algo? Digamos, es una ley, espíritu tiene? Es una ley que busca definitivamente mejorar las condiciones de la inversión, ¿no es cierto?, para que pueda venir más inversión al país. Esto tiene múltiples efectos desde el punto de vista del encadenamiento que generan esas inversiones, la generación de empleo. También tiene elementos relacionados a la atracción de inversiones que permite incrementar las reservas internacionales, que dicho sea de paso, aquí hay que aclararlo, las reservas internacionales no son de libre disponibilidad del gobierno nacional, al contrario, son un resultado del manejo de los agentes económicos. En la medida en que esto puede irse consolidando, ¿no es cierto?, como digo, buscaremos el momento adecuado para colocar estas inversiones, de tal forma que la comunidad internacional pueda ver al país en donde serio, sobre exactamente, donde ya no se va al mercado de capitales por una necesidad, ¿no es cierto?, que no se puede resolver. Al contrario, se va al mercado de capitales porque es una opción adecuada de financiamiento que permite tener un horizonte adecuado de la deuda pública. Finalmente, viceministro, el presidente dijo que vamos a recibir unos desembolsos de algunos organismos internacionales, entre esos creo que el Banco Mundial, algo del Fondo Monetario y creo que del BID. Resúmanos cuánto es y con qué, mejor dicho, a qué se va a destinar esos fondos. Bueno, esta semana se aprobaron 700 millones de dólares del Banco Mundial en un programa de libre disponibilidad que le permite, estos ingresos para el manejo de las finanzas públicas. Es importante, es un programa interesante porque además es un programa que se ha conformado con objetivos específicos, por ejemplo, de reducción del cambio climático, de reducción de las brechas que tenemos en los sectores sociales. La expectativa, evidentemente, es utilizar estos recursos para favorecer las gestiones que estamos haciendo en esos sectores, para mantener los programas que tenemos de transferencias, para mejorar la cobertura de algunos de los servicios, particularmente de salud y educación. O sea, en lo social sería casi todo. Es un manejo, digamos, diverso. Hay un portafolio de opciones en las que se tiene que ir utilizando estos recursos, entran a la caja fiscal y en la medida en que vamos mejorando, ¿no es cierto?, estos ingresos, nos permite tener recursos para resolver estas otras necesidades. La expectativa es que en el transcurso del año, más o menos alrededor de 3.000 millones de dólares vengan derivados de estas gestiones que estamos haciendo con los organismos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en el cual estamos en un programa trabajando permanentemente. En la medida en que nosotros podemos maximizar, ¿no es cierto?, estas fuentes de financiamiento, que son fuentes de financiamiento blandas, son fuentes de financiamiento baratas y son fuentes de financiamiento interesantes en el sentido de que, como este programa del Banco Mundial, ¿no es cierto?, tienen elementos concretos en términos de cuáles son los objetivos que se deben cumplir. En la medida en que podemos maximizar ese financiamiento, definitivamente vamos reduciendo la presión que tenemos en la caja fiscal para obtener un manejo adecuado de nuestras finanzas. Viceministro, muy claro y amplia su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.